Reflexiones de la séptima hora, 11 p.m. Revelaciones a Luisa Picarreta, noviembre 19, 1921. Los dos apoyos. Para conocer las verdades es necesario que esté la voluntad y el deseo de conocerlas. Las verdades deben ser simples. Estaba haciendo compañía a mi Jesús agonizante en el huerto de Getsemaní, y por cuanto me era posible lo compadecía, lo estrechaba fuerte a mi corazón, tratando de secarle el sudor mortal, y mi doliente Jesús, con voz apagada y agonizante, me ha dicho: Hija mía, dura y penosa fue mi agonía en el huerto, quizá más penosa que la de la cruz, porque si ésta fue el cumplimiento y el triunfo sobre todos, aquí en el huerto fue el principio, y los males se sienten más al principio que cuando están por terminar. En esta agonía, la pena más desgarradora fue cuando se me hicieron presentes uno por uno todos los pecados. Mi humanidad comprendió toda la enormidad de ellos, y cada delito llevaba el sello de muerte a un Dios, y estaba armado con espada para matarme. Delante a la divinidad, la culpa me aparecía tan horrenda y más horrible que la misma muerte. Solo al comprender qué significa pecado, yo me sentía morir y moría en realidad. Grité al Padre y fue inexorable. No hubo uno solo que al menos me diera una ayuda para no hacerme morir. Grité a todas las criaturas que tuvieran piedad de mí, pero fue en vano. Así que mi humanidad languidecía y estaba por recibir el último golpe de la muerte. Pero, ¿sabes tú quién impidió la ejecución y sostuvo mi humanidad para no morir? Primero, fue mi inseparable madre. Ella, al oírme pedir ayuda, voló a mi lado y me sostuvo, y yo apoyé mi brazo derecho en ella. La miré casi agonizante y encontré en ella la inmensidad de mi voluntad íntegra, sin haber habido nunca ruptura alguna entre mi voluntad y la suya. Mi voluntad es vida, y como la voluntad del Padre era inamovible y la muerte me venía de las criaturas, otra criatura que encerraba la vida de mi voluntad me daba la vida. Y he aquí que mi madre, en el portento de mi voluntad, me concibió y me hizo nacer en el tiempo, y ahora me da por segunda vez la vida para hacerme cumplir la obra de la redención. Después miré a la izquierda y encontré a la pequeña hija de mi querer. Te encontré a ti como primera, con el séquito de las otras hijas de mi voluntad, y así como mi madre la quise conmigo, como primer eslabón de la misericordia con el cual debíamos abrir las puertas a todas las criaturas. Por eso quise apoyar en ella la derecha. A ti te quise como primer eslabón de la justicia, para impedir que se descargase sobre todas las criaturas como se merecen. Por eso quise apoyar la izquierda, a fin de que la sostuvieras junto conmigo. Entonces, con estos dos apoyos, yo me sentí dar nuevamente la vida, y como si nada hubiera sufrido, con paso firme, fui al encuentro de mis enemigos, y en todas las penas que sufrí en mi pasión, muchas de ellas capaces de darme la muerte, estos dos apoyos no me dejaban jamás, y cuando me veían a punto de morir, con mi voluntad que contenían, me sostenían y me daban como tantos sorbos de vida, los prodigios de mi querer. En fin,
¿Quién puede jamás numerarlos y calcular su valor? Por eso amo tanto a quien vive de mi querer. Reconozco en ella mi retrato, mis nobles rasgos. Siento en ella mi mismo aliento, mi voz. Y si no la amase, me defraudaría a mí mismo. Sería como un padre sin generación, sin el noble cortejo de su corte y sin la corona de sus hijos. Y no tuviera la generación, la corte, la corona. ¿Cómo podría llamarme entonces rey? Así que mi reino está formado por aquellos que viven en mi voluntad, y de este reino escojo a la madre, la reina, los hijos, los ministros, el ejército, el pueblo, porque yo soy todo para ellos y ellos son todo para mí. Después estaba pensando en lo que Jesús me decía y decía entre mí. ¿Cómo se hace para poner en práctica todo esto? Y Jesús, regresando, ha agregado: Hija mía, las verdades, para conocerlas es necesario que haya voluntad y el deseo de conocerlas. Supone una estancia con las persianas cerradas, por cuanto sola allá afuera, la estancia está siempre en oscuridad. Ahora, abrir las persianas significa querer la luz, pero esto no basta si no se aprovecha la luz para reordenar la estancia, sacudirla, ponerse a trabajar, porque si no, es como matar esa luz y hacerse ingrato por la luz recibida. Así no basta tener voluntad de conocer las verdades si a la luz de la verdad que lo ilumina no busca sacudirse de sus debilidades y reordenarse según la luz de la verdad que conoce, y junto con la luz de la verdad ponerse a trabajar haciendo de ella sustancia propia, en modo de transparentar por su boca, por sus manos, por su comportamiento, la luz de la verdad que ha absorbido. Entonces sería como si asesinara la verdad, y con no ponerla en práctica sería estarse en pleno desorden delante de esta luz. Pobre estancia, llena de luz, pero toda desordenada, trastornada y en pleno desorden, y una persona dentro que no se preocupa de reordenarla. ¿Qué compasión o daría? Tal es quien conoce las verdades y no las pone en práctica. Has de saber que en todas las verdades como primer aliento entra la simplicidad. Si las verdades no fueran simples, no serían luz y no podrían penetrar en las mentes humanas para iluminarlas. Y donde no hay luz, no se pueden distinguir los objetos. La simplicidad no solo es luz, sino es como el aire que se respira, que aunque no se ve, da la respiración a todo. Y si no fuese por el aire, la tierra y todos quedarían sin movimiento. Así que si las virtudes, las verdades no llevan la marca de la simplicidad, serán sin luz y sin aire. Abril 8 de 1922. La Santísima Trinidad reflejada en el alma. Dolor de Jesús al ver deformadas la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. Encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas, y Jesús, todo afligido, en mi interior me ha dicho: Hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada,
mi bella imagen que hice reproducir en ella no era bella, sino fea, muy fea y horrible. Yo doté al hombre de voluntad, inteligencia y memoria. En la primera refulgía mi Padre Celestial, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza, dejando todas las corrientes abiertas entre él y la voluntad humana, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común. Con acuerdo recíproco, era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Pero esta voluntad, cuánto se ha desfigurado, de libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más cómo ha descendido de su nobleza. Da asco mirarla. Después, como acto segundo, concurrí yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su Creador. Y después, como un acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotando al hombre de memoria, a fin de que recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones, y el amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta de pecar, y la Trinidad sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a la criatura. Mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él, y él nos había arrojado fuera.